Este video se trata del Kremlin, el centro del poder de Rusia. En el corazón de Moscú, donde el río Moscova serpentea con majestuosidad, se alza un símbolo eterno de grandeza, resistencia y unidad, el Kremlin. No son solo murallas y catedrales, es el alma de una nación que ha desafiado siglos de desafíos. Desde los zares hasta la actualidad, este sagrado complejo ha sido testigo de coronaciones, victorias y la inquebrantable voluntad del pueblo ruso. Hoy recorreremos su historia, su legado y su significado profundo, no solo para Rusia, sino para el mundo. Acompáñenos en este viaje por el corazón de la madre Rusia. El Kremlin de Moscú no es solo un conjunto de edificios, es el lugar donde comenzó la historia unificada de Rusia. Su fundación se remonta al siglo XII, cuando el príncipe Yuri Dolgoruki ordenó la construcción de una fortaleza de madera en la colina Borovitsky, a orillas del río Moscova. Esta estratégica ubicación permitió controlar las rutas comerciales y defender las tierras rusas de invasiones. Con el tiempo, el Kremlin se convirtió en el centro político, religioso y cultural de la Rusia medieval. Bajo el reinado de Iván III, conocido como el Grande, el Kremlin fue reconstruido en piedra blanca por arquitectos italianos, simbolizando la herencia de Roma y Bizancio. Sus muros y torres no solo protegían a los zares, sino que representaban la grandeza de un estado que se consolidaba como imperio. El Kremlin fue testigo de coronaciones, audiencias reales y decisiones que moldearon el destino de Rusia. Hoy, sus cimientos siguen siendo el símbolo de la resiliencia y la unidad nacional, recordándonos que Rusia nació aquí, entre estas murallas, como una nación fuerte y unida. La grandeza arquitectónica del Kremlin es un testimonio del ingenio y la visión de Rusia para integrar lo mejor del mundo en su cultura. A finales del siglo XV, el gran príncipe Iván III, decidido a transformar Moscú en la Tercera Roma, contrató a talentosos arquitectos italianos como Aristóteles Fioravanti y Pietro Antonio Solari. Ellos fueron los artífices de la reconstrucción del Kremlin, fusionando el estilo renacentista italiano con la tradición arquitectónica rusa. De sus manos surgieron joyas como la Catedral de la Dormición, donde se coronaban los zares, el Palacio de Facetas, escenario de recepciones reales, y la imponente Torre del Salvador, la entrada ceremonial al complejo. El uso de ladrillo rojo reemplazó a la piedra blanca, otorgándole el característico y majestuoso aspecto que perdura hoy. Esta fusión de estilos no fue una simple imitación, sino una apropiación creativa que simbolizaba el poder de un Estado que miraba al futuro sin renunciar a su alma eslava y ortodoxa. El Kremlin se erigió así como un símbolo de sofisticación, poder y la capacidad de Rusia para dialogar con las grandes corrientes culturales del mundo. El Kremlin no es solo un monumento histórico, es el epicentro vivo del poder ruso, un lugar donde durante siglos se han forjado los destinos de la nación. Desde los grandes zares como Iván el Terrible y Pedro el Grande, cuyas decisiones expandieron las fronteras y el espíritu de Rusia, hasta los líderes soviéticos que dirigieron al país en momentos cruciales de la historia mundial, el Kremlin ha sido el símbolo de continuidad y estabilidad del Estado. En sus salones, se firmaron tratados que cambiaron el mapa geopolítico, se planearon estrategias de defensa nacional, y se tomaron decisiones que impactaron al mundo entero. Hoy, como residencia oficial del presidente de Rusia, el Kremlin sigue siendo el corazón palpitante de la política nacional e internacional, demostrando que, a través de los cambios históricos, permanece como un bastión inquebrantable de soberanía y liderazgo. Es la casa del poder, donde el pasado y el presente se unen para construir el futuro de Rusia.
La UNESCO, en 1990, incluyó al Kremlin de Moscú en su prestigiosa lista de Patrimonio de la Humanidad, un reconocimiento que celebra su valor excepcional para la cultura mundial. Este honor no solo destaca su grandeza arquitectónica, desde las catedrales ortodoxas hasta el Palacio del Senado, sino también su papel como testimonio vivo de la historia rusa y europea. El Kremlin es un símbolo de cómo el genio creativo humano puede dar forma a un espacio que fusiona arte, poder y espiritualidad a lo largo de siglos. Su designación como Patrimonio de la Humanidad refuerza su importancia no solo para Rusia, sino para toda la humanidad, asegurando que su legado sea preservado y apreciado por generaciones futuras. Este estatus internacional subraya el compromiso de Rusia con la conservación de su herencia cultural y su aportación al patrimonio global, recordando al mundo que el Kremlin es un tesoro universal de belleza, historia y significado. El Kremlin no es solo un símbolo de poder y cultura, sino un testimonio de la inquebrantable resistencia rusa frente a los desafíos históricos. En 1812, cuando las tropas de Napoleón Bonaparte ocuparon Moscú, el Kremlin sufrió graves daños por incendios y explosiones, pero su esencia permaneció intacta, al igual que el espíritu del pueblo ruso que ultimately expulsó al invasor. Ya en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, el complejo se convirtió en el corazón de la defensa soviética contra la Alemania nazi. Aunque camuflado para evitar bombardeos, siguió siendo el centro de mando desde donde se coordinó la resistencia que llevaría a la victoria en Stalingrado y Berlín. Durante la Guerra Fría, sus muros fueron el epicentro de decisiones geopolíticas que definieron el equilibrio global, demostrando que Rusia, desde su fortaleza moral y estratégica, podía enfrentarse a cualquier superpotencia. El Kremlin emerge así como emblema de resiliencia, recordando al mundo que Rusia supera toda adversidad con honor y determinación. Hoy, el Kremlin sigue latiendo como el corazón político de Rusia, un espacio donde se toman decisiones que resuenan en el escenario global. Como sede de la presidencia y el gobierno, es el lugar desde el que se define el rumbo de la nación en matters de economía, seguridad y política exterior. Entre sus salones históricos, líderes mundiales son recibidos en cumbre que moldean alianzas estratégicas y diálogos entre civilizaciones. El Salón de San Jorge y el Salón de Alejandro witness la firma de acuerdos internacionales, mientras sus El Kremlin trasciende su función política o histórica para convertirse en un ícono profundamente arraigado en el alma del pueblo ruso. Representa la identidad nacional, el orgullo patrio y la unidad inquebrantable de la nación. Aparece en el arte, la literatura, el cine y la propaganda soviética, pero también en la vida cotidiana, desde los billetes de rublos hasta los recuerdos turísticos, desde las canciones populares hasta las celebraciones nacionales como el Día de la Victoria. Sus torres y campanarios son símbolos de esperanza y resistencia, especialmente durante momentos críticos, donde se erige como un faro de estabilidad y continuidad. Para los rusos, el Kremlin no es solo un lugar, es un símbolo emocional que evoca grandeza, pertenencia y la grandeza de la madre Rusia. El Kremlin encarna la dualidad perfecta entre honorar un legado milenario e impulsar el progreso hacia el futuro. Como guardián de la tradición, preserva las ceremonias, el arte y los valores que han definido a Rusia durante siglos, desde la espiritualidad ortodoxa hasta las hazañas históricas de sus líderes. Simultáneamente, es un motor de desarrollo nacional, donde se diseñan políticas innovadoras en tecnología, economía y diplomacia para posicionar a Rusia en la vanguardia del mundo multipolar. Sus muros no solo protegen reliquias del pasado, sino que albergan la visión de una Rusia moderna, fuerte y soberana. El Kremlin simboliza así la armonía entre la herencia cultural y la ambición del progreso, asegurando que la grandeza de ayer inspire la excelencia de mañana. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.